Pues estamos en la zona de Playa Forum o Playa Gaviotas. Aquí aparcaríamos ahora en un aparcamiento que hay para pagar 50 pesos, por ejemplo. Tienes todo el día para estar ahí. Nosotros, como vamos a estar muy poquito rato, la verdad es que en vez de pararme aquí, que me gustaría, me encantaría, porque la playa está preciosa, podría pararme también en Playa Caracol, allí en Chedraui Select. Tampoco lo voy a hacer. Entonces hemos decidido pararnos en Playa Tortugas, porque luego nos queremos ir ya a Puerto Cancún. Aquí para aparcar, donde está ese coche de color gris, por ahí es la bajada, y por donde sale el azul es la subida. Ese aparcamiento lo cambiaron, antes era como en los centros comerciales, 20 pesos pues 1 o 2 horas. Ahora no, ahora pusieron todo el día 50 pesos. Y el acceso a la playa la tenéis aquí, Playa Gaviota Azul, ahí lo tenéis anunciado. Aquí donde están los taxis, por ahí se va, por ahí. Y bueno, ahí está la zona de la marcha aquí en Cancún, para venir por las noches y divertirte un poco con las copas, con bailando, cosas así. Y la próxima playa que veríamos sería Playa Caracol, que nos gusta bastante también. No tiene mucha arena, pero cuando hay oleaje es una playa tranquila y es agradable bañarse allí. Aparte tenemos el Chedraui enfrente, fácil de aparcar para nosotros. Entonces miramos la combinación de varias cosas. Ahí en este Chedraui Select es donde solemos aparcar, debajo en los aparcamientos que tiene. Compras algo, comes allí y con el ticket te lo sellan y ya gratuito. La entrada la tenemos aquí a la derecha. Y bueno, y mantengo la grabación porque tenemos este hotelito de aquí, este Río Palace creo que se llama, pero no sé qué más. Este de color blanco, y este también es un río, el río Cancún creo que es. Pero este es una maravilla de fachada, precioso, con sus estatuas ahí arriba. Y ahora ya vamos a pasar Playa Linda en un rato, pero creo que antes estará Playa Tortugas. Ahí tenéis los nombres, Hotel Río Palace. Las Américas. Las Américas, exactamente, así como dice Alex. Es que Río Palace tienen bastantes. Allí en Playa del Carmen tenemos 2 Río Palace. El Río Palace Riviera Maya y el Río Palace México. Yucatán o algo así. México. Ah, México, ok. Bueno, pues cuando vayamos a aparcar en Playa Tortugas os sigo grabando. Aquí estamos entrando para ver si encontramos aparcamiento aquí en Playa Tortugas. Es un estacionamiento gratuito, pero limitado porque no hay... Y es de 5 a 6. ¿Oíste? ¿De 5 a qué? A 6. De 5 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, hasta las 6 de la tarde está abierto. Después hay que tener cuidado. Sí. Te puedes quedar sin poder agarrar tu auto. Pues al parecer, supongo. Bueno, pues como veis, de momento no encuentro dónde dejar el auto. Si veo que no encuentro sitio, aquí vamos a dejar a alguien en el carro y yo me voy a ir a grabaros la playa un poquito. De momento no hay dónde dejar el coche, porque es que esta es otra playa que la gente local le gusta venir y muchos vienen por la tarde. ¿Para qué? Para cenar y para descansar en el mar, porque acordaros, aquí se puede uno bañar todo el día y este es el problema, el aparcamiento. Dejo aquí, nos va a volar un vuelo de dron el chavalote. No he podido aparcarlo, lo he dejado aquí en doble fila. Este es el lugar que lo dejo. Ya se tiene que moverlo, lo moverá el chavalote. Me voy a enseñaros un poquito cómo está la playa. Playa Tortugas a mí me gusta, es tranquilita. Normalmente su agua siempre está cristalina, un azul digamos menos brillante que en Playa Marlin, menos brillante que Playa Delfines, pero es un azul bonito también normalmente. Hay veces que está un poquito verdosa, pero muy poquitas veces, porque tenemos la salida de la laguna a unos 1,5 kilómetros más o menos, y entonces si la corriente la trae para aquí esa agua, la convierte un poquito en verdosa, pero no es muchas veces lo que ocurre eso. Tenemos varias entradas, tenemos esa de allí, esta de aquí y otra por aquí a la izquierda. Aquí también hay baños, pero creo que son de pago en esta playa. Y bueno, pues hay 2 opciones: o te vas para la derecha y luego te metes por unas rocas, o te quedas por aquí al ladito y comes en un restaurante, o simplemente pasar el día como cualquier playa.
o te vas para aquí, para la izquierda. Aquí siento que la arena es más delgadita, más fina. Y vamos a ver qué tal está el ambiente. Voy a hacer unas fotos de por aquí, de esta zona, y luego las voy a hacer de por ahí. A esta hora de la tarde, que ya son las 4 y pico de la tarde, ya no se tiende a ver tan bonito el color del agua. Tiene que estar más encima el sol. Pero bueno, ambiente ahí, ya lo veis. Por suerte recuperó algo de arena, porque la otra vez que vine había perdido un poquito de arena. Recuperó algo, no demasiado, pero algo sí. Voy a hacer una foto desde aquí. Que os fijéis, esto cuando el sol está arriba se ve precioso el mar, muy bonito. Esto que veis en el suelo no es el sargazo clásico, estos son las plantitas que tenemos aquí delante. Donde veis el mar más oscuro, ahí está lleno de unas plantas y esas se desprenden y vienen a la orilla, y es lo que estáis viendo aquí. No hay restos de sargazo ninguno, entonces no confundamos lo que es el sargazo con lo que es algo que tenemos aquí al ladito de forma natural. Bueno, el sargazo también es natural, lo que me quiero decir que no es de la región, no es de la zona, y es de que nos crea ese conflicto siempre. Pues el agua está preciosa, muy bonita, y por aquellas rocas os comentaba que podéis ir también y encontraréis varios lugares para bañaros bonitos, espectaculares. Y bueno, en esta zona ya lo veis, el ambiente, un restaurante para pararos a comer, otro aquí en esta parte derecha, dos restaurantes en esta zona. Si no, pues traéis vuestras cosas y aquí podéis comer. Voy a hacer una fotito desde ahí arriba y luego nos vamos a ir detrás de este muelle. En este muelle, ¿qué es lo que pasa? Que muchos tours salen de aquí, catamaranes, y hasta hace poco, no sé si lo han quitado porque veo que el muelle ha cambiado bastante, han quitado bastantes cosas. Este muelle ha variado bastante. Yo creo que ya no paran los ferries para ir a la isla de Isla Mujeres, que la tenemos delante. Aquello que vemos detrás del mar, eso es Isla Mujeres, la tenemos muy cerca, Isla Mujeres. Pues yo creo que ya han quitado cierta parte del muelle y ya no paran aquí los ferries, solamente los catamaranes y barcos que no son de ferries que te lleven a Isla Mujeres. Antes paraban, ahora ya creo que no van a parar ahí. Y bueno, si sois españoles, tenéis aquí enfrente de la playa, cruzando la carretera, tenéis el consulado honorario de Cancún. Os puede salvar de algún problema como pérdida de pasaporte. ¿Por qué os puede salvar? Porque si perdéis el pasaporte, ellos te pueden firmar un documento sin necesidad de que vayas a otro lado, te lo pueden firmar para que puedas viajar de vuelta a España sin pasaporte. Y eso es una buena ayuda también para los que vivimos aquí. Cuando Alex, por ejemplo, es menor de edad, menor de 12 años, perdona, podía renovarle el pasaporte ahí, porque lo mandaban ellos a Ciudad de México y se lo mandaban aquí con valija. Entonces una vez le renové el pasaporte a Alex aquí mismo, sin necesidad de ir a donde hay un consulado oficial o una embajada, ¿no? Y bueno, y hay más cosas, ¿no?, que puedan necesitar, pero que no las entiendo muy bien o no me he preocupado de saberlas. A lo mejor voy a hacer una foto por aquí. Aquí hay música puesta detrás mío, pero os quería enseñar estas imágenes bonitas, ¿no?, lo que sigue. Y ahora creo que me voy a poner las zapatillas estas de la playa, porque por aquí es zona de piedras, un poquito de piedra para no hacerme daño. Y vamos a ver qué tal se ve por aquí. No voy a parar la cámara. Yo normalmente nunca me baño por esta zona, pero sí la veo bonita. La veo bonita para hacer fotos. Si vuela el dron el Chavalote va a quedar bonito también. Lo raro es que hay aquí una barca que esa no estaba nunca ahí. Ya se habrá quedado encallada o qué habrá pasado, no entiendo. Pero ahí hay una barca, le voy a hacer una foto a esa barca. Pero eso es rarísimo, yo creo que se quedó encallada ahí. Ya se quedó como vieja. Le voy a hacer una foto. Me voy a meter por aquí. Fijaros cómo es esta parte. Es diferente, diferente totalmente. Me paro aquí arriba para que lo veáis. Es una barca total, parece un cayuco que haya venido de algún sitio con gente inmigrante y que se haya quedado aquí atascada. Aquí puede ser que haya venido de Cuba esta barca. Es lo más lógico, porque Cuba la tenemos aquí a 200 kilómetros y las corrientes pues las lleva para un sitio para otro. Ahí tenemos el mástil, bueno, el mástil es este de aquí, perdona. El timón allá abajo al final.
y se ve muy artesanal, ¿no? La barquita, muy artesanal. Pero ha hecho su trabajo, ha llegado a destino. Si luego al llegar la policía se ha dado cuenta, la de costa, pues bueno, si no, pues no pasa nada. Aquí te puedes hacer fotos. Fijaros que en la parte de abajo se ha desprendido esa chapa de ahí también. Y bueno, pues es algo curioso, ¿no? Pues sí, ahora yo que me voy a acercar a Cuba, me llena de curiosidad el que lleguen a tomar estas decisiones, meterse en el mar, en alta mar, con corrientes que te pueden traer a donde tú quieres, Estados Unidos o México, o te pueden llevar a otros lugares, o puede ser que no te lleve a ninguna parte, porque si hace mal tiempo puede ser que te hundas, porque tienen una capacidad de estas barcas que no aguantarían demasiado oleaje, digo yo. Pero bueno, vamos a seguir paseando por aquí. Os estoy enseñando diferentes lugares de aquí, de Playa Tortugas. Es una de las playas que a mí me dejaron impresionado cuando la vi, porque todas las playas de aquí rara vez haya visto una playa con rocas en la orilla y que estuviera levantada tan cerca del mar, ¿no? Porque aquí hay como 5 o 6 metros hasta arriba. Entonces esto me llenó de curiosidad. Y precisamente la descubrí porque fui a arreglar el papeleo ahí al consulado español y dije, bueno, ya que estoy aquí me voy al mar, voy a ver lo que tal es. Y me quedé sorprendido, me gustó mucho. Y bueno, desde aquí voy a hacer alguna fotografía también. Mira qué bonito se ve ahí el agua. Ubicaros en lo que estamos viendo ahora mismo. Cuando acabamos de pasar los hoteles estos del Palace, del río Palace y el otro, son aquellos de allí. Donde está el último hotel, ahí está Playa Caracol. De Playa Caracol aquí hay 2 kilómetros como mucho. Y toda esta costa, como estáis viendo hasta llegar ahí, es esta así con rocas. Y luego allí tenemos Playa Ancha, que nunca he podido entrar en Playa Ancha. Me hubiera gustado entrar, pero nunca he podido entrar. Dicen que es muy bonita esa playa, que está bien. Pero bueno. Y si siguiéramos hacia allá, tenemos el mirador de Xcaret, aquí a la izquierda, tenemos la salida de la laguna también ahí, la salida, una de las principales, que es lo que hace que a veces se ponga un poquito verdosa esta parte. También tenemos Playa Langosta, un poquito más adelante. Y al fondo, a la izquierda, tenemos, a ver si lo vemos, allí tenemos Puerto Cancún, justo ahí enfrente, el edificio SAR. Ese que parece la aleta de un tiburón, está justo ahí delante, si no me equivoco. Y allí nos vamos a dirigir luego. Vamos a ir a Puerto Cancún y os voy a enseñar el Puerto Cancún el día de hoy. Y aquí dejamos a esta gente que se lo están pasando de maravilla. Voy a ir a la otra parte de Playa Tortugas, a ver qué tal está por ahí el ambiente. Seguramente que tiene muy buen ambiente. Y no voy a tardarme mucho porque tengo a los chavales ahí haciéndose cargo del coche y el coche no está bien aparcado. Y bueno, el vuelo de dron que estamos haciendo también espero que os guste, una maravilla. Pero me he quedado con la boca abierta cuando he visto este tipo de barco, y esto que yo creo que son de los que mejores hacen y que mejores se meten en el mar, ¿eh? Eso tendría que tener una lona ahí para poderse mover a través del aire, porque eso estaba para que el aire tirara de la barca, porque pues motor o gasolina a lo mejor ni tenían, porque a día de hoy en Cuba, por ejemplo, le está fallando el combustible o la maquinaria que produce la luz, porque hay muchos sitios de la isla que tienen como 5 o 6 veces a veces sin luz durante el día, diferentes horas. Y de ese problema pues ya preguntaremos cuando estemos allí cómo va ese tema. Pues tienen escasez de combustible y escasez de la maquinaria que se estropeó, la que producía la corriente, y que no sé si han conseguido nuevos o no, no tengo idea. Pero que tienen dificultades para darle todas las horas del día de corriente eléctrica a la isla, sí tienen dificultades. La zona hotelera de Varadero y La Habana de momento mantienen las 24 horas sin ningún problema, pero el resto de la isla como que no. Bueno, pues aquí seguimos en Cancún, una de las playas icónicas de aquí.
Además tiene un nombre muy bonito, a mí me gustan las tortugas, Adriana también. Yo tengo en una de mis pulseras, tengo una tortuguita aquí. Es esta de aquí abajo. En casa tengo lleno de tortugas de diferentes formas, pero no tortugas vivas, me refiero pintadas o esculturas, cosas así. Y bueno, si yo quisiera salir ahora de Playa de Tortugas, pues podría salir por aquí, por donde he entrado, podría salir por aquí también, o podríamos salir por la siguiente. El perrito está feliz. Bueno, me voy a quitar otra vez las zapatillas o las playeras de playa, de estas de andar por la playa. Y veis, esta es la otra zona de Playa de Tortugas. Tú puedes ir a la derecha o a la izquierda, tú decides. Aquí hay otro muelle. Y bueno, y la música que está creándome un problemita. Pero bueno, aquí te rentan estas mesas con estas sillas o los camastros, pero tú también te puedes traer lo tuyo sin ningún problema. Aquí en las playas de México no deberían de ponerte ningún problema en ninguna playa al ser públicas, para que tú vengas también con tu sombrilla y tus sillas. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues venimos de ahí, seguimos paseando, os enseño un poco cómo está. Aquí tenéis otro restaurante, justo aquí a la izquierda, y otras salidas de la playa. Por el mismo restaurante, en ambos lados se puede salir. Yo saldría por aquí en medio. Por aquí en medio podéis entrar y podéis salir a la playa. Voy a hacer una foto desde aquí arriba. Y ya hasta aquí se puede decir que es Playa de Tortugas. Hasta esta zona de aquí. Pues para los que no han visto los vídeos anteriores de Playa Marlin y Playa Delfines, ahí me he dado un baño en cada playa. En esta playa pues ya no me baño, ya me di la ducha en Playa Marlin para quitarme la sal. Aunque me apetece estar dentro del lago, me gusta mucho bañarme. Y ya nos vamos a volver con los chavalotes a ver cómo va el vuelo de dron. Yo creo que ya lo habrá acabado. Y ese vuelo de dron también nos va a enseñar cómo se ve desde arriba, aquí la zona de la playa y ahí detrás de la zona de la laguna, justo detrás. Acordaros que de parte a parte como mucho hay 200 metros, algo así. 200, 300 metros como mucho, dependiendo de la zona. A lo mejor hay zonas que un poquito más, pero hay otras zonas que un poquito menos. Pues esto es Cancún. Un brazo largo que antes eran pequeñas islas sin edificar nada. Había arena, pero no esta arena que la trajeron. Había arena, sí. Y la fueron construyendo esta belleza de zona, ¿no? El lugar paradisíaco. Bueno, hasta dentro un rato. Bueno, tuve que parar por la música que es muy conocida, la que habían puesto. Aquí puedes hacer también una foto. Esta está dedicada al carnaval. Voy a hacer una foto desde aquí. Ahora me pongo como si fuera la foto para que veáis que es espectacular, ¿a que sí? Con las maracas. Y bueno, hemos salido por aquí, pero también podéis entrar por ahí. Y esto es los tickets, la taquilla oficial, pero yo ya no sé si siguen saliendo o no desde aquí los ferries a Islas Mujeres. Le voy a preguntar a este hombre a ver si sabe algo. Pues qué bueno, porque el chico este me ha querido atender, me lo ha dicho bien claro, que sí que siguen saliendo los ferries de aquí de Playa de Tortugas. 2,80 ida y vuelta para los que vivimos aquí de Quintana Roo, y creo que 600 y algo ida y vuelta a Cancún, los que son de fuera, de extranjeros, ¿no? O turistas, como lo queramos llamar. Y nada, pues que sepáis que aquí podéis agarrar también, no solamente el ferry, también podéis comprar algún que otro tour. Saludos. Y ya me voy para el carro, ahí estarán esperando los chavales. Sí, me quise asegurar porque mis deducciones es porque han movido mucho lo que es el muelle. Lo han empeorado, se podría decir. Antes estaba más elegante, tenía más cosas, ahora no tiene tantas. Y digo yo, aquí ya no debe parar el ferry.
Pero me ha dicho que sí, que sigue parando, que no hay problema, que aquí se pueden agarrar también ferries para ir a ir las mujeres. También lo podéis agarrar los de Xcaret aquí delante, en de Playa Linda, que es donde está el mirador de Xcaret. Yo lo agarro ahí, los de Xcaret, donde está el mirador. Y luego también podéis ir hasta Puerto Juárez, que ya está cerca, más alejado de Puerto Cancún, bastante más alejado. Dirección de... ¿cómo se dice? Playa Mujeres. Eso era donde la agarrábamos antes todos, pero ahora ya no, ahora ya tenemos más opciones. Y a mí la más cercana, viniendo de Playa del Carmen, podría ser esta, pero yo prefiero agarrar los de Xcaret. Y el coche, pues creo que lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. Así que lo aparcaron los chavales. Ya puedo estar tranquilo. Ya no voy a parar. Voy a preguntarle al chaval cómo ha ido. Está la música, ¿no, chaval? ¿Cómo te ha ido el vuelo? Bien, me ha ido bien. Ah, ¿estás volándolo todavía? Sí. Ah, yo pensaba que ya habías terminado. Ya estoy por terminar ya. Un minuto de hecho. Ya vengo. ¿Has hecho alguna foto en 360 de esta zona? ¿De las alturas? Ah, qué bueno. Sí. ¿Y qué tal se veía? ¿Bonito? Muy bonito. Luego te cuento, porque aquí hay un cayuco de esos, una barca de esas de migrantes que paró ahí. Y es increíble, ¿eh? Cómo llegan desde... Yo creo que desde Cuba que habrá llegado esa. Está aquí a la derecha. Si miras aquí a la derecha de la playa, verás una barca ahí, que es artesanal. Y si quieres darle una foto desde las alturas, aquí donde empiezan las rocas, ahí en esta zona, ahí está la barca. ¿Esa? Déjame ver, sí, es ahí, fíjate. A ver si la ves, esta de aquí. Esa ha llegado desde Cuba seguramente. Un cayuco de esos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Vamos a ver cuando aterriza el dron el chavalote. Fíjate que le está poniendo mucho cariño a los vuelos de dron. Y eso me gusta mucho, porque así vosotros lo vais a disfrutar aún más. Hasta dentro un momentito. Bueno, estoy poniendo aquí por si viene un coche para que... Pues está aterrizando el dron. Ahí está saliendo el chavalote. Un poquito resfriadito lo tenemos el chaval. Y nos vamos. Está con la nariz taponada. Pues os pongo el vuelo de dron y nos vamos camino de Puerto Cancún. Espero que os esté gustando lo que os va. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
pausa este video, ¿te gustaría ganar más dinero que en cualquier banco? La Riviera Maya es el destino más rentable para invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque las rentas vacacionales generan ingresos desde el día 1. Con nuestras entregas inmediatas y preventas exclusivas, puedes elegir la opción perfecta para maximizar tu inversión. En promedio, un departamento en la playa genera hasta 5 veces más ingresos que un plazo fijo en cualquier banco. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Contáctanos ahora y te mostramos las mejores opciones para tu inversión. Llama a Paco al número en pantalla. Es que acabamos de pasar Playa Langosta, pero el tráfico estaba muy intenso porque los que van al aparcamiento atascan un carril y había producido pues un atascamiento ahí de coches. Y ahora vamos a llegar donde está este mirador de Xcaret, ahí es donde salen los ferries a Xcaret, aquí a Isla Mujeres, pero de los de Xcaret. Y ahí está Playa Linda también, una playita muy pequeña pero bonita. Este es el mirador. Y si agarráis ahí los ferries de Xcaret, al volver te puedes subir gratis a este mirador. Y puedes disfrutar de excelentes pistas. Ahí ya tenemos el ferry, que es de Xcaret, y los barcos piratas, para hacer una cena simulada con piratas, ¿no? Cena o comida. Bueno, pues seguimos por aquí, en cuestión de 5 minutos o menos ya estaremos llegando a Puerto Cancún. Pues aquí estamos entrando en Puerto Cancún, ya pusieron estas barreras, de momento no te tienes que identificar para nada, tú entras normal. Estamos entrando por la zona comercial. Aquí vamos a tener los aparcamientos a la izquierda, más adelante, me voy a meter en uno de ellos. Voy a pagar a lo mejor 20 pesos para salir y ya, y ahí podemos estar un buen rato. Aquí estamos de seguridad privada de la zona. Aquí tenemos varios departamentos para vender. Uno de ellos lo grabamos hace poco, está ahí al lado, en Salva. Otro Blume. Y alguno más por ahí. Bueno, ahora lo vamos a conocer un poquito más. Vamos a entrar adentro. Bueno, pues ahí tenemos a los dos chavales. Los aparcamientos. Ya te digo, yo aquí creo que paga 20 pesos las 2 primeras horas. No lo sé seguro ahora, pero pagan muy poquito. Y aquí tenemos donde pagar luego el ticket. Una de las máquinas, aquí un par de ellas. ¿Y cómo puedo pagar mi boleto sin cash? Bueno, está bien. Ellos van a ir a jugar con las maquinitas. Yo lo más seguro que me vaya al Zara House para comprar el ambientador este que ponemos en casa. Me gusta mucho ese ambientador. Y os quiero enseñar un poquito la entrada de mar que tienen por acá hecho en canal, para que tú puedas ir con tu yate a los diferentes lugares donde estés residiendo. Lo vamos a ver ahora y eso lo va a aclarar Vesca aquí. Y así vamos a tener una grabación bastante completa de lo que es Puerto Cancún, tanto con lo que tenemos alrededor como lo que es el centro comercial. La verdad es que está muy bien, a esta hora de la tarde ya está animándose, por la tarde-noche más aún creo, y más un fin de semana. Vamos a ir adelante un momentito y luego ya subís para arriba, ¿te parece? Ah, vale, aquí. Sí. Y luego ya os vais para jugar y yo me iré a comprar eso que te he dicho. A lo mejor os grabo un poquito jugando como dos niños pequeños. Oye, esta tienda de Invictus, ¿te suena? ¿Te gusta? ¿Es conocida? Sí, bueno, pues maneja todo tipo de marcas de tenis. O sea, es como una tienda original, pero que maneja de todo un poco. Las mejores marcas, en pocas palabras, ¿no? Sí, en especial Nike y Adidas. Ok. Creo que la Quinta Avenida también tiene. Ajá. Bueno, en ciertos momentos vamos a escuchar música. Bodega Argentina para los argentinos, ya lo veis, ahí lo tenéis. Y bueno, diferentes lugares para sentarse y disfrutar de descansar un rato. Mira, aquí la letra de Puerto Cancún más abajo y la palabra love, amor, ahí. Nos han copiado un poco, de Playa del Carmen. Fíjate el edificio SAR, que es un icono aquí en Puerto Cancún. Está espectacular.
El chavalote creo que me va a hacer alguna foto. Yo voy a hacer alguna también. Bueno, pues los chavales se me escapan a la zona de juegos. Yo si puedo luego los visito. Me quedo por aquí un poquito más enseñando esta zona. Pues ya veis, aquí, por ejemplo, en esa zona de ahí, en SLS, que dan más hacia el mar, esos departamentos los hay de 1,5 millones, de 2 millones de dólares aproximadamente, ¿eh? Y no quedan muchos a la venta, se venden rápido también. Quedan poquitos a la venta ya. Aquí en Saar estaban ya en las últimas unidades, no sé si la habrán terminado, ya hace tiempo que no contacto con ellos. Este es el edificio Blume, me encanta el edificio. Está justo delante del centro comercial y también tiene excelentes vistas al mar. Aquí abajo tenemos una iguana. Y lo que es ese edificio de ahí, lo que tenemos por aquí al ladito, Alba. Ahí también teníamos 2 o 3 departamentos a la venta. Pues ahí la iguana, descansando. Y bueno, pues esta vista es espectacular. Ya lo veis los yates que están ahí amarrados. Las motos acuáticas que salen y entran hacia el mar. Y todo esto va evolucionando. Por aquí podéis pasear. Podéis ir libremente paseando. Y desde aquel puente que tenemos ahí enfrente podéis hacer fotografías también. Aquí en la parte de arriba, en la segunda planta, tenemos buenos restaurantes también. Luego nos vamos a seguir paseando por dentro. Yo quiero ir hasta el restaurante para que sintáis un poquito que estáis aquí. Muchas veces la habéis visto en fotos, la habéis visto en vídeos, pero en el caso de como yo grabo, creo que os hago sentir que estáis por aquí. Mira esta moto, lo rápida que va, cómo le gusta manejar así, porque el lago está sin nada de oleaje y aquí puedes disfrutar de buena velocidad, sin peligro para ti. Y como no hay mucho movimiento de yates ni de barcos, pues es como si tuvieras un circuito para tú disfrutar de tu moto, ¿no? Imagínate, y ahora estos muelles que los van haciendo poco a poco, pues va a pasar lo que pasa allí. Que cuando tú compres tu amarre, vas a pagar un dineral, pero tienes un valor adicional de plusvalía, porque llegará un momento que no podrán comprarlo nadie porque estarán todos comprados y luego la reventa va a funcionar demasiado bien. Reventa o alquiler. Porque todo esto se está llenando de edificios cada vez más. Esto me recuerda a la Marina de Dubái, pero en pequeño. La Marina de Dubái es espectacular, ¿eh? Es impresionante. Si habéis visto los vídeos de nuestro viaje a Dubái, Turquía y Egipto, la Marina de Dubái es tremenda, bastante larga y edificios icónicos, rascacielos alrededor, espectaculares todos. Pero esto es lo mejor de Cancún, acordaros. Y esta zona es de más valor para mi entender. ¿Por qué le digo más valor? Porque allí estamos rodeados de desierto. Aquí estamos rodeados de selva. Aquí estamos cerca del mundo occidental, como puede ser Estados Unidos, y también pues estamos en una zona, digamos, yo diría que no todo es dinero, ¿no? En esta vida. Entonces estás más cerca de todo lo que necesitas para vivir bien, hasta con menos dinero. Y bueno, ahí está pasando ese catamarán. No sé si va a parar ahí enfrente, no tengo ni idea, pero parece que lleva ganas de hacerlo. Y esto es lo que os quería enseñar. Voy a hacer una foto desde aquí para luego publicarlas. Aquí también está la moto acuática para pasar por este canal. Fijaros que llega a la otra parte también. Y aquí están haciendo más obras, es que está todo en construcción por aquí. Cuando esté terminado va a ser espectacular. Este es un hotel con el jacuzzi y la piscina Infinity. ¿Cómo se llama este hotel? No tengo ni idea. No me acuerdo, no lo he preguntado. Pero voy a hacer una foto desde aquí. Estamos en Marina de Puerto Cancún, un lugar exclusivo para ti. Tenemos a Alba, este desarrollo, el día de hoy, en el cual tenemos 30 unidades, de ellas solamente quedan 6 disponibles, uno de 2 recámaras, 3 de 4 recámaras y 2 penthouse de 4 recámaras. Excelente lugar, excelente lo que tenemos aquí, que estamos justo dentro del desarrollo. Así es, bien dice Paco, y esto ya es entrega inmediata, ya lo pueden ver. Así que solo 6 unidades disponibles, acabados de lujo. Hay solo 30 unidades. El diseño es un proyecto de un despacho italiano
a unos pasos de la Marina Puerto Cancún, así que saliendo de tu departamento caminas solo unos pasos y te subes al yate para pasear por el Mar Caribe. Y como dice, tienes tu yate aquí, puedes tener tu campo de golf como tenemos aquí al ladito, tienes un centro comercial exclusivo. En este caso el departamento te lo entregan con 2 plazas de aparcamiento, una bodega, unos espacios súper amplios, unas amenidades excelentes también dentro y fuera del desarrollo. Así es, hay coworking, hay una piscina con carril de nado, hay unos rooftops con espacios grill y con espacios multiusos, hay una zona de jacuzzis, hay zona de entretenimiento y bueno, lo mejor, hay una promoción para el siguiente comprador, se lleva sin costo alguno una acción de las amenidades de la Marina Puerto Cancún. Excelente, excelente lo que nos está comunicando Angie. Os invito a invertir aquí en Alba. Pues un último vistazo. Espectacular. Estuve haciendo una foto, mientras estuve haciendo las fotos, el catamarán, como comenté, se metió ahí en el muelle. Y me voy a pasear un poquito por dentro del centro comercial. Está hermoso este lugar, ¿eh? Quiero ver si compro ese ambientador que necesito para casa. Me gusta mucho ese olor. Saludos. Bonitos perros, me gustaron. Pues ya está el sol ocultándose. Acabo de mirar la hora porque acabo de publicar un adelanto ahí en el grupo de Facebook, un vídeo corto que hice desde allá arriba. 5:54 de la tarde. Ya estamos casi a las 6, a las 6:45 aproximadamente ya empieza a anochecer. Y a las 7:10, 7:15 ya se hace casi de noche. Así que en una hora y cuarto más o menos estaremos ya de noche. No sé si estaré por aquí de noche porque me gustaría que hiciera un vuelo de dron el chaval. Vamos a seguir por aquí nocturno en la zona, porque también es bonito ver Cancún de noche iluminada, ¿no? Lo que es la zona hotelera queda espectacular. Ojalá hubiera luna llena, creo que no. Ahí tenemos el Antoniet, el café Antoniet, para tomarte el café de la tarde con el pan. Ahí lo hemos tomado a veces. Y aquí diferentes puestos que van poniendo. Yo creo que los ponen los fines de semana estos puestos, entre semana no lo creo. Porque entre semana hay menos gente, los fines de semana hay más gente. Y bueno, aquí la verdad es que nos hemos tomado alguna que otra vez el café, el panecito y hemos quedado satisfechos. Los chavales, como dije antes, ya llevan un ratito ahí jugando. Y no es la quinta avenida de playa, pero también es interesante pasearse por aquí grabando. ¿Dónde estará el Zara House? Creo que está por esta parte. Así que me voy a ir por esta zona y vamos a ver si lo encontramos. Llevo una bolsita aquí por si compro alguna cosa más, no lo sé. Otro perrito. Les gusta a los dueños que les firmen sus perritos porque pues es como si fuera un piropo para ellos, ¿no? En el sentido que es bonito, que bien cuidado, y la verdad que sí. Aquí parece que también te puedes tomar un buen café, buenos panes aquí. Qué bueno. Y yo mirando tiendas a ver si la encuentro. Zara Home, aquí. Justo aquí. Es la misma empresa de Zara, pero para las cosas de la casa. Aquí compramos unos edredones espectaculares. Buenísimo. Y esto es Zara Home. Voy a grabar mientras me dejen. No sé cuándo me van a decir que pare de grabar, pero bueno. Voy a comprar uno de estos ambientadores que venden aquí. Y bueno.
los tenemos al final. Aquí hay más ambientadores, pero el que yo busco es de aquel tipo y lo que buscaba era ese grande. Esto es más grande porque te sale más barato comprar el grande que comprar esto más pequeño. Estos son los que suelo comprar, pero yo voy a comprar ese otro más grande. Voy a parar. Bueno, pues de comprar este que son medio litro a comprar aquel que son 2 litros 800, este sale en 1600, este sale en aquellos salen en 2800, que digan 5800. 5800 son casi 3 litros, merece la pena porque casi te ahorras. Y ya tienes para, yo creo que 2 años casi. Pero bueno, ahí lo voy a comprar. La otra vez que vine no había de los grandes, tuve que comprar otra vez de este. Y cuando tengáis de estos, no lo tiréis porque luego lo rellenáis con el otro. Las varillas que te venden parecen fluorescentes de lo largas que son. Y bueno, van incluidas en el precio de la caja. Tú las puedes cortar por la mitad o puedes usar las botellitas pequeñas de los otros. Puedes usar la misma botella o rellenándola las otras. Así que yo voy a rellenar las otras y esta la guardo para que aguanten más tiempo. Pues nada, esto es Zara Homes, no es muy grande, pero hay detalles que necesitas. Ahora me voy a ir al auto porque esto pesa bastante. Llevar 3 kilos todo el rato, como que no. Ahí tenemos el Zara normal, el de la ropa, más adelante. Yo me voy a ir por aquí otra vez al coche, dejo las cosas y me vuelvo otra vez a pasear con los chavales. Pues os cuento algo, me iba a ir a buscar a los chavales, tenía ganas de ir al baño y cuando vi esto pensaba que era para arreglar los bebés en vez de ser de hombre. Ese es de hombre, pero yo digo, esto es para arreglar los bebés, creo yo. Es que el dibujo que tiene no ayuda, ¿eh? Bueno, pues vamos a buscar a los chavalotes. Bueno, pues volvemos a estar delante de Zara Home. Hasta aquí no he querido grabar porque todo el camino anterior lo hemos grabado hace un ratito y así vais viendo qué tipo de tiendas tenemos por aquí, qué marcas hay, qué podéis comprar, qué os podéis encontrar por aquí. Va en crecimiento, Marina de Puerto Cancún, también la zona esta de negocios, de zona comercial también va en crecimiento. Empezó tímido porque no había tanta gente, tampoco habían tantos departamentos vendidos, pero la zona está creciendo, por lo tanto la zona comercial también. Yo me voy a subir a la segunda planta porque los chavales están en la segunda planta. El local donde han ido a jugar lo tenemos arriba. Hay el tema de los dinosaurios de experiencia, pero a ver cómo es eso. Dinotown. Ah, es esto de aquí, creo. El rentar un cochecito para llevar tu chavalito por ahí. Es esto de aquí. Bueno, me llamó la atención, la verdad. Vamos a subir por aquí arriba y vamos allí, aquello de allí que pone Circus Park. Allí nos vamos. Pues estamos llegando al segundo nivel. Aquí están los cines, Cinépolis, justo aquí a la derecha. No sé qué películas están echando a día de hoy. Es que la verdad es que llevo tiempo sin ir al cine. Y ahí está la de Capitán América, por ejemplo. Pero bueno. ¿Es famoso? No. Un saludo a Mash de Pole Dance Cancún. Muy bien, saluditos. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ver a los chavales. El chico pues tenía ganas de saludar, pues no me iba a negar, para eso estamos. El perrito icónico. Y nos vamos ahí, a ese lugar. Esta es la vista desde arriba hacia abajo. Y ya se ven los rayos, los últimos rayos del sol por ahí. Es que los colores ahora para hacerte fotos, mira, ya han salido, ya lo habéis gastado todo. Tan rápido habéis ido. Nos sobró 50 pesos. Ah, sí, qué bueno. ¿Y qué tal? Bien, estuvo divertido. Yo ya iba ahí a animar a la gente a que jugaran también. Obvio. Bueno, pues yo ya compré lo de casa. Me compré el grande, chaval. ¿Sí lo pudiste comprar? Sí, está el grande ahí. 5.000 y pico de pesos, pero merece la pena. Pues aquí tenemos la otra parte de arriba del Zara.
¿Qué hacemos? ¿Paseamos o nos vamos ya? Bueno, yo quiero pasar un momento. ¿Por dónde quieres ir? ¿Por ahí? Ahí tienes el cine. Capitán América, ya sabes, ¿qué más películas hay buenas ahora de estreno? Sí, sí, está bien buena. Sí, yo No la la- quiero ver. Ah, pues ahí está, pues, sí. Está la de Capitán América, la de... Perdón, La de... Estás mirando desde aquí, tú tampoco estás muy enterado de las películas que hay de estreno. Bueno. La verdad es que como las podemos ver en casa prácticamente todas, las que están de estreno casi todas. No, pero aquí está muy buena, Bueno, ¿y por aquí qué hay, chaval? No No lo sé, sé. nunca he paseado por aquí. Yo tampoco, esta zona antes estaba como cerrada, ahora ya la han abierto ya. Vamos a mirar aquella parte del final a ver qué tal se ve. El H&M este nunca habíamos pasado por aquí. Es que ya os digo, va creciendo Puerto Cancún, tanto en pues en los desarrollos como en el centro comercial. Aquí tenemos baños en diferentes lugares, ahí tenemos uno. Y por aquí abajo, bueno, aquí en Puerto Cancún no lo he dicho, pero también tenemos un campo de golf, aparte del canal este para que vayas con tus yates por dentro. Vamos a ver esta parte, a ver si se ve el campo de golf. Creo que no, desde aquí no lo vamos a ver porque los árboles lo tapan, pero algo se podrá ver. Vamos a ver por ahí. Este sería el final, en la zona final del centro comercial. Vamos a ver qué tal se ve por aquí. Oye, mira, aquí hay un parque de trampolines, ¿has visto? Ah, sí. Sí. Aquí también hay para divertirse con los trampolines. Bueno, pues el campo de golf no está por esta zona, está por la parte de atrás nuestro. Esta es la parte que da a la laguna. Y creo que por ahí se ve el puente de Nichupté, que ya se ve por esa zona acabado, ¿lo ves? Ahí el inicio del puente de Nichupté ya se ve como acabado, toda esa zona de ahí, la más cercana a Cancún. Y la parte que hemos grabado anteriormente, que da a la isla, está por aquella parte de allí. Y sería la segunda entrada que tenemos aquí a la zona hotelera. Y lo que es la zona del campo de golf, tendría que estar, a ver si me ubico, tendría que estar para allí. Exactamente, para esa zona de ahí atrás. Bueno, vamos a seguir paseando, chaval. Por acá. A veces cuando estás metido en un sitio no sabes ni lo que es el norte, el sur, ni el este, ni el oeste. Ya cerca del atardecer. Y bueno, pues el recorrido bonito, ¿no? Lo que sigue. Voy a parar un poquito. Otra vez estamos al lado del cine, chaval. ¿Eh? Otra vez estamos al lado del cine. ¿Hay alguna que está te la haya... de- el mono, El mono? la de Capitán América, huevos, no sé qué, Betterman, nada más rico, la verdad. Espera, se comunica la parte de abajo y la parte de arriba, es doble las tiendas, doble altura. Ah, mira, aquí un banco, es raro que pongan por aquí un banco, pero bueno, ahí tenéis. De momento cerrado, no sé si por el día que es, porque es el festivo a esta hora, para ellos. Un poco más y nos pillo ya, ¿eh? No, no, sí. Habíamos quedado ahí arriba. Pero sí, sí nos ibas a pillar. Sí, pues habéis sido muy rápidos. ¿Eh? Habéis sido muy rápidos. Ah, pues ya sabes, nosotros a lo que vamos a jugar. Luna es buena marca para las camas y las almohadas. Yo la que tengo en casa la compré aquí, pero en el otro centro comercial, el de Gran Outlet, ese que hay camino de playa. Ahí la compramos en una buena oferta y no vale nada barato, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a bajar para abajo y nos vamos a ir para el aparcamiento, a ver si salimos de día para llegar a la playa. Parque de los niños por aquí. Voy a grabaros desde aquí arriba un poco. Perdón. Mira el coche este que tenemos aquí.
El McLaren no, perdona, este es el Red Bull. Bueno, pues esta ya es zona de restaurantes por ahí, todo lo que va a esta parte de la laguna, donde está el edificio SAR, todos son restaurantes, ¿no? Una farmacia por aquí arriba, está bien. Antes había tirolesa aquella que salían desde ahí, ya la quitaron, ¿a que sí? Sí. Antes atravesaba una tirolesa todo esto y te Creo que colgabas. pusieron un paddle por lo que veo. Ah, Dice, ok. sube al cuarto nivel y... Ah, sí, han puesto unas pistas de pádel ahí arriba. Pues con esta pista nos vamos a despedir de Puerto Cancún. Nos vamos al aparcamiento. Bueno, vamos a ver cuánto me cobran. 20 pesitos. Aún hubiera tenido tiempo para una hora y pico más, creo yo. Con 20 pesos. Ahí lo tenéis. Acaba de expulsar el billete de mala manera, ¿eh? Ha dicho, ese billete no me gusta. A lo mejor por ser de los antiguos, vete a saber. De los nuevos. Sí, eso, de los nuevos, perdona. No lo reconoce. Bueno, voy a parar. Nos aceptó el billete de 20, tuvimos que poner uno de 50. Pero bueno, son cosas de las máquinas. Desgraciada. Sí, porque nos lo tiraba con mala leche el billete de vuelta. Bueno, pues vamos camino de Playa del Carmen. Ya sí, ya terminamos por aquí el día de hoy. Espero que os haya hecho sentir que estáis con nosotros. Veremos a ver si luego salimos un poquito a la quinta, no lo sé. A la quinta avenida, ya veremos. Pero yo creo que aquí vamos a despedir el vídeo. Este que hemos grabado de Playa Tortugas y Puerto Cancún. Me hubiera gustado grabaros un poquito de los chavales jugando ahí a las maquinitas como dos chavalillos. Claro. Bueno, tenemos dos opciones ahora para volver a la playa. ¿Nos vamos por la parte de Cancún o nos vamos por la zona hotelera? Mira cómo habla. Estamos al lado de Cancún, así que no sé. Claro, da igual, prácticamente. Es que creo que por el tráfico es más suave por la parte esta hacia el aeropuerto, por la parte izquierda. Entonces, como quieras. Bueno, pues nos vamos por acá, vamos a cruzar y hacemos el cambio de sentido. Y dejamos la entrada de Puerto Cancún, una de ellas, porque son dos entradas las que tiene. No es de noche todavía, porque ahora mismo son las 6:30 de la tarde. En esta avenida se puede ir a 70 por hora, no es mala velocidad, está bien, ni alta ni baja. Y bueno, si veo algo interesante a grabar por más adelante lo grabamos, si no, pues hasta Playa del Carmen. Me he puesto a grabar por si se ve un momento la laguna, porque ya se ocultó el sol, pero se pueden ver los colores anaranjados. Mira, chaval, agárrame esto y mira para la laguna. Y se pueden ver los colores anaranjados. Pues en posición de estar ahí más adelante en el centro comercial La Isla, ahí se ve ocultarse el sol muy bonito. Pues nada, seguiremos. Bueno, pues aquí estamos subiendo un puente como si fuéramos para el aeropuerto y aquí giramos hacia Playa del Carmen. Por ahí iríamos al aeropuerto, por aquí a playa. Y ya casi anocheciendo. Tenemos ahora como 45 minutos para llegar a casa, 40, 45, dependiendo si hay algún atasco o no. Yo creo que no. Sábado por la tarde ya no creo que estén trabajando, así que nada, tranquilos, ya llegaremos.